Abandoné a mi esposa infiel, la dejé sin dinero y saboteé su nueva carrera. Ahora mi vida está en paz. Yo, hombre de 38 años, he estado casado durante 15 años. Mirando hacia atrás, me casé relativamente joven y probablemente no le aconsejaría a nadie más que se case antes de los 25 años, para ser honesto. Hay tanto que no sabes sobre la vida cuando eres tan joven. Mi esposa, mujer de 38 años, trabajaba en la universidad a la que yo iba y nos conocimos muy poco antes de que me graduara. Iba a volver a mi ciudad natal después de la licenciatura, pero pasé un tiempo extra para poder estar con ella y nos hicimos muy cercanos y eventualmente empezamos a salir. En mi vida solo he tenido 2 relaciones importantes y ella fue la segunda, así que todavía no estaba curtido. Entré en ella con el corazón abierto y me dolió cuando finalmente tuve que volver a mi ciudad natal de todos modos. A pesar de eso, mantuvimos las cosas como una relación a distancia y estuvo bien así, al menos yo sentía que estaba bien, pero un día, unos 2 meses después de que me mudé, me llamó llorando y me dijo que se había besado con un tipo. Según ella, fue a una fiesta con algunas amigas, bebió demasiado y como que dejó que las cosas pasaran. Admitió que sabía que estaba mal, pero lo deseaba demasiado en el momento como para no hacerlo. Se disculpó una y otra vez y yo estaba destrozado. Tuve que dejar de hablar con ella para poder pensar realmente en la situación y después de hacerlo, supongo que la amaba demasiado como para dejarla ir, así que la perdoné y continuamos con la relación. Finalmente, en parte impulsado por el hecho de que temía que hacer las cosas a distancia iba a ser el fin de nosotros, volví a esa ciudad y empezamos a vivir juntos. Las cosas mejoraron muy rápido, simplemente era agradable tenerla cerca de nuevo, aunque era difícil quitarme de la cabeza la idea de otra persona besándola. Bueno, otros 2 o 3 meses después del último episodio de engaño, tuvimos una pelea. Ella se fue de la casa y volvió en medio de la noche. Fue aproximadamente una semana después de eso que se sentó conmigo y admitió que se había acostado con alguien esa noche. Según ella, estaba tan enojada y quería lastimarme y se dio cuenta de lo mal que estuvo. Se disculpó una y otra vez, pero estar allí en persona lo empeoró. Le dije que iba a romper con ella y dormí en el parque esa noche. Al día siguiente, cuando fui a buscar mis cosas, ella lloró y dijo que nunca lo volvería a hacer. Dijo que era la última vez y que nos valoraba demasiado como para volver a arruinarlo. Supuestamente había aprendido su lección y tontamente dejé que ganara la parte blanda de mi corazón. Fui romántico, supongo. La perdoné, aunque hice un viaje de vuelta a mi ciudad natal durante un mes y volví después de haberme calmado por completo. Sé que la dejé engañarme 2 veces y la perdoné ambas veces, pero era joven y muy ingenuo. No teníamos todas las plataformas de educación masculina que existen actualmente, así que solo tenía mis emociones para guiarme y seguí lo que se sentía mejor en ese momento. Ahora sé que ese resumen fue largo, pero prometo que tiene mucha relevancia porque ella ha estado actuando raro y eso instantáneamente hizo que mi mente saltara a su infidelidad. Todo eso fue antes de que nos casáramos, así que ha pasado un tiempo increíblemente largo, pero la ansiedad que proviene de haber sido engañado nunca me abandonó por completo. Era mi primer miedo. No hace falta decir que tuve que confirmarlo. Estaba impulsado por la necesidad de confirmarlo, así que a la primera oportunidad que tuve agarré su computadora portátil y me aseguré de revisar sus mensajes en su teléfono y en sus cuentas de redes sociales y ahí fue cuando vi que había un tipo con el que había estado chateando en Facebook Messenger. Su nombre era Henry. Habiendo estado casado durante tanto tiempo, se suponía que estaba en la fase en la que conocía a todos los amigos de mi esposa y a todas las personas con las que hablaba regularmente, pero Henry no era uno de los nombres que conocía y el hecho de que estuviera justo en la parte superior del último mensaje había sido enviado la noche anterior. Ya sabía que algo andaba mal. Revisé la mayor parte de la conversación que pude y fue bastante fácil confirmar que habían estado durmiendo juntos. No diré que estoy devastado, por eso porque siempre lo he estado esperando como una bomba de tiempo. Mi ansiedad siempre está a mi lado, así que esto simplemente se siente como una validación de eso y hay un alivio extraño al saber que realmente la cagué al no terminar con ella hace tantos años. Sin embargo, no hay nada que pueda hacer al respecto ahora, solo tengo que lidiar con el hecho de que tengo una esposa infiel y averiguar cuál será mi próximo movimiento porque, tal como está, sé que no hay manera de que la perdone. Lo he hecho 2 veces y la última vez me prometió que iba a ser la última vez. Claramente no lo fue y lo peor es que con esto llegando 15 años después, estoy casi seguro de que debió haber engañado algunas veces en el medio, pero simplemente no tuve la suerte de descubrirlo y eso duele. Sé que nunca más podré confiar en ella.
Se acabó. Voy a enfrentarla, así que ese no es el problema. Solo necesito un lugar para desahogarme antes de hacerlo. No quiero terminar enfureciéndome y perdiendo la cabeza, dejando salir todas esas emociones reprimidas frente a ella, así que en lugar de eso, voy a dejar que mi cabeza se enfríe un poco para poder acercarme a ella. Actualización 1. He trabajado en tecnología durante mucho tiempo y finalmente pude obtener el lujo de trabajar de forma remota. Ella ha sido periodista de moda durante la mitad de nuestro matrimonio. Siempre ha sido fanática de cierta publicación de moda en Asia y, literalmente, un día después de mi publicación, me dijo que habían abierto una vacante para escritora. Sentía que tenía más que suficiente experiencia, pero lo único era que tendría que mudarse y estamos hablando de un país completamente nuevo, no solo de mudarse a otro estado. Inicialmente le dije que nunca haría eso porque sabía que las cosas iban a terminar pronto y no estaba tratando de poner una sonrisa en su rostro, pero tal vez años de leer publicaciones aquí han tenido un efecto en mí. Me di cuenta de que en realidad podía lastimarla mucho más animándola y golpeándola donde más le dolía. Para ser honesto, iba a promocionarla para el trabajo y luego, si con suerte no lo conseguía, la enfrentaría con los papeles del divorcio en ese mismo momento, pero ¿saben qué? Creo que la forma en que las cosas resultaron va a ser incluso mejor para causarle dolor. Ella realmente consiguió el trabajo. Es una locura porque en un día normal me habría emocionado por ella, habría bailado y la habría llevado a una cena elegante, pero no podía tener tanta felicidad porque ella arruinó todo. De cualquier manera, me aseguré de celebrar con ella y fue entonces cuando me preguntó si realmente no se debía en lo de la mudanza. Fingí pensarlo durante un día y luego le dije que en realidad sí lo haría. Obviamente, ella se alegró cuando dije eso. Mencioné cómo iba a hacer planes para vender la casa que teníamos y otros activos importantes y que buscaría alojamiento para nosotros en Hong Kong. Ella me lo ha dejado todo a mí, bastante estúpidamente, y ni siquiera se ha puesto en contacto conmigo para ver cómo va el progreso. No hace falta decir que estoy seguro de que todos pueden ver hacia dónde va esto. Se supone que debe empezar en 10 días. Supuestamente he comprado los billetes y arreglado un apartamento, pero no he hecho nada de eso. Voy a entregarle los papeles del divorcio y luego voy a desaparecer de la ciudad. Me siento malvado, pero bueno, ¿qué puedo decir? Yo no provoqué esto. Actualización 2. Muchos de ustedes estaban convencidos de que estaba atrapado en mis viejas costumbres y que finalmente la perdonaría por lo que me hizo, pero la verdad es que sé que no lo haría. Solo hay tantas veces que una persona puede ser irrespetada y yo lo tuve de ella suficientes veces como para no querer volver a lidiar con eso nunca más. Así que he hecho mi movimiento y hay mucho de qué hablar. El día antes de que se suponía que viajáramos, teníamos nuestras maletas empacadas y todo estaba listo para que fuéramos al aeropuerto a la mañana siguiente. Lo único era que ella no tenía idea de que yo no planeaba hacer el viaje con ella, especialmente porque ni siquiera había un viaje reservado en primer lugar. En medio de la noche me levanté, tomé mi equipaje, me subí a mi coche y me fui a un hotel. Yo era el que tenía los supuestos billetes para el viaje, yo era también el que tenía los detalles del apartamento en el que se suponía que nos íbamos a quedar. Ella no tenía nada de eso. A la mañana siguiente me llamó unas 5 veces antes de que me despertara. Tenía mi teléfono en modo no molestar. Cuando lo hice, tuve la tentación de devolverle la llamada, pero todavía había mucho tiempo para que ella arreglara las cosas. Cuando no contesté ninguna de esas llamadas, empezó a cambiar a mensajes. Claramente estaba entrando en pánico, preguntando dónde estaba y qué estaba pasando. Incluso se preguntó si de alguna manera la había olvidado en casa, lo cual fue gracioso. Luego empezó a preguntar si había hecho algo malo, si yo estaba enojado y sentí que podría haber tenido una idea de que yo sabía de su infidelidad. Todavía no dije nada, simplemente seguí dejándola en leído. Finalmente, cuando faltaban unas 3 horas para la hora de salida que le había dicho, dijo que iba a tener que ir al aeropuerto de todos modos porque no tenía otra opción. Todavía esperaba que me fuera a encontrar allí y que le explicara lo que estaba pasando, pero cuando llegó allí se dio cuenta de que yo no estaba. Entonces empezó a pedirme que le enviara el billete al menos. En ese momento fue una mezcla de llamadas telefónicas y mensajes frenéticos. Estaba claro que estaba tratando de salvar el lío y la confusión en la que se había metido. Supongo que sintió que si tan solo pudiera llegar a Hong Kong al menos, podría arreglar las cosas. Fue entonces cuando le dije que estaba en camino y que le explicaría todo cuando llegara allí. Después de eso apagué mi teléfono. Unas 2 horas después lo encendí y decir que estaba furiosa sería quedarse corto.
Dijo que iba a volver a casa y que iba a reservar un vuelo para ella al día siguiente, ya que no tenía idea de lo que me pasaba. Planeaba usar una tarjeta de crédito que me pertenecía para reservar ese vuelo y eso también era algo que no iba a permitir que sucediera, así que la congelé. Esa parte fue divertida porque me envió un mensaje de texto para quejarse de que la tarjeta no funcionaba. En ese momento ni siquiera estaba preguntando qué había hecho o qué me pasaba. Creo que podría haber sido capaz de juntar las piezas, pero si pudiera hacerla sentir solo la mitad de la ansiedad que había sentido yo en todos esos años, estaría contento. En ese momento decidí volver a casa y confrontarla. Solo quería darle los peores días que pudiera tener. Empezó a gritarme en el momento en que me vio y yo simplemente pasé junto a ella y me senté en el sofá. Ella siguió preguntando qué había pasado y fue entonces cuando finalmente le dije que sabía que me había estado engañando. Inicialmente trató de negarlo, pero le dije que sabía lo de Henry y su rostro se puso blanco. Empezó a llorar casi de inmediato, se hundió en el suelo y simplemente empezó a sollozar. Supongo que se dio cuenta de cómo todo se estaba desmoronando en ese momento. Le pregunté si tenía algo que decir en su defensa, pero ella siguió llorando. Finalmente pudo decir que fue un error, que solo pasó una vez, lo cual yo sabía que era mentira, y que lo sentía. Me rogaba que la perdonara. Dijo que no era demasiado tarde para que empacáramos y nos fuéramos a Hong Kong. Dijo que cambiar de lugar podría hacer que todo volviera a mejorar. El concepto de viajar a otro país con el amor de mi vida normalmente se habría sentido como un sueño, pero en este caso no fue así. Le dije que nunca haría eso y que podía ir a Hong Kong sola, pero le dije allí mismo que el apartamento no estaba reservado y que en realidad nunca había reservado los billetes en primer lugar. Empezó a llorar aún más. Le dije que todavía podía lograrlo, pero no con un centavo de mi dinero. Mirándolo hacia atrás, me siento bastante mal, pero siento que le di suficientes oportunidades a lo largo de los años que nos conocimos y esta era simplemente mi única oportunidad de contraatacar. Ella dijo que no podía permitirse irse a Hong Kong sola y que quería ir conmigo. Le dije que sí podía permitírselo, simplemente tenía que vivir dentro de sus posibilidades. No sería el apartamento elegante del que le había mostrado fotos, no podría gastar tanto como siempre había podido con mi tarjeta en su posesión. La vida cambiaría drásticamente y probablemente no para mejor. Como era de esperar, nunca fue y al día siguiente volví a salir de casa y me fui a relajar con un amigo. He estado fuera desde entonces y ese es prácticamente el final de nosotros. Voy a buscar un abogado de divorcio para que podamos terminar las cosas oficialmente. Sé que podría salir bastante mal parado en el divorcio, pero la disparidad salarial es tan grande que me sería difícil evitar. Actualización 3. Así que esta va a ser la actualización final, pero las cosas finalmente terminaron entre mi ex esposa y yo. Al final, nunca fue a Hong Kong. Le habría llevado demasiado tiempo encontrar arreglos alternativos y la financiación para ellos, así que finalmente lo dejó pasar y es gracioso porque ya había renunciado a su trabajo anterior. No fue una movida inteligente por mi parte porque la posicionó más favorablemente en el divorcio, pero bueno, volví a casa por un día para entregarle los papeles y también le dije que lo mejor sería que vendiéramos la casa y nos dividiéramos las ganancias. Ella me dijo que me fuera a la mierda, así que me fui después de eso. El proceso de divorcio no fue horrible. Yo tenía pruebas de su engaño y ella tenía pruebas de que básicamente la había estado engañando y haciéndole perder su trabajo, así que ambos parecíamos personas bastante desagradables. No me importa eso. Acepté pagarle una pensión alimenticia por un tiempo limitado y elegí quedarme con la casa, así que acordé que ella recibiría el 30% de su valor. Para ser honesto, se fue con bastante dinero en los bolsillos, pero simplemente me alegro de tenerla fuera de mi vida. No me importa si ahora es rica o no, simplemente estoy en paz y eso es todo.